Bella Soledad Montiel. Es la única persona donde dónde está mi hija y no dice la verdad. La última que le vio fue ella porque ella le cuidaba a mi hija. Yo quiero que se investigue, quiero que las dos colaboren con la Fiscalía para que se vuelva a ver qué pasó el día 4 de febrero de 2014, porque una niña no puede desaparecer así. Que hay una niña que vive hacia Guayaquil, que le parece mucho a mi hija y coinciden muchas cosas. Y por eso, sí, así mismo. Es tiempo de actualizar esta información con nuestra compañera Judith Colexa, que trabaja desde la Comisaría Octava. Judith, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, señora? Buen día. Saludo para vos, para Diego, para Violeta y los televidentes del primer reporte. Exactamente, estamos aquí en la Comisaría Octava de Capiatá, donde las personas detenidas por el caso de Fiorella pasaron la noche. Por supuesto, están en celdas separadas. El señor Eusebio Cristín Coronel está aquí, en este sector donde se encuentran los hombres detenidos. Y en la otra celda está la señora Celia Chamorro con Soledad Montiel López. Ellos estaban hablando con nosotros previamente, antes de entrar al aire. Nos estaban dando sus versiones. Soledad sostuvo de que sin problema podría volver a dialogar con nosotros en vivo, así que me acerco a ella a ver si es que me puede hablar verdaderamente. Soledad, queremos nuevamente hablar contigo, si es que se puede. Mencionabas que no tenías problema de hablarnos con nosotros en vivo. Sí. Sin filmar. Bueno, perfecto, vamos a respetar, pero si te acercas para que te podamos escuchar bien. No te vamos a filmar, vamos a respetar eso, ya que ya nos está pidiendo para que nos cuente un poco, porque... Solamente puedo hablar de lo que pasó en ese momento, más otra cosa pues no, ¿verdad? Claro, ya eso es lo que queremos saber, tu versión, ¿qué fue lo que pasó? Voy a contar desde el principio, desde que se mudó esta mujer al lado mío, es donde cuando yo vivía en pareja con el papá de mis nenes, vivíamos en el barrio San Patricio, en el kilómetro 19,5 ruta 2 de Capiatá. Ella se iba de visita, teníamos un vecino en una casita de madera que se llamaba Silvio González. Y ella se iba de visita los fines de semana junto al señor. Y después de más o menos fin de año, de ese 2013, ella se mudó ya con su criatura Fiorella ahí, solamente con Fiorella. Se iba a pedirme hielo, esas cosas así. Yo le daba porque no teníamos cerco, no teníamos alambrado que nos divida. Y era más o menos así. Y pasaba nomás allá por casa y la nena también. Ella me había contado que ella se fue como para cuidar de los animales que el señor tenía, que tenía varios animales en su casa. Del señor Silvio. Del señor Silvio. Y que ese era su trabajo, ¿verdad? Y bueno, entonces ella pedía hielo, tomábamos tereré, esas cosas, así. ¿Se frecuentaban? Sí. Y después ella de un tiempo empezó a preguntarme si yo no quería tenerle a Fiorella conmigo, ¿verdad? Pero yo tengo 3 hijos varones, más mi pareja en ese tiempo. Yo no podía yo hacerme cargo de una nena. No estaba en condiciones. O sea, que ella supuestamente te ofreció a la Ella me dijo si yo no quería que ella viva conmigo. Y eso hasta ese Silvio González sabe. Y después le dije que no, y ella quería saber alguien que le tenga bien a su hija, ¿verdad? Y después de un tiempo, bueno, eso fue en el 2013 y después para el 2014, a principio de año, ella se fue de mi casa una mañana temprano a tocarme la puerta para poder encargar a su nena, o sea que ella dijo nomás que prestara atención a su casa, que iba a irse una tía a buscarle a su hija. Pero no dijo quién supuestamente. No, es solamente eso, que lo iban a ir a buscar. Pero no presté yo atención de quién se fue. Y salió ella. ¿No te dijo? Salió, no, con el patrón, con su patrón, ¿verdad? Que supuestamente era su patrón. Pero ellos vivían en pareja normalmente. Entonces ese día se fue la nena de la casa, ese día la nena se fue. Y después, ese día que ella volvió,
y preguntó por su hija. Y yo le dije que vinieron a buscarle, que eso fue. Entonces ella recibe una llamada telefónica ese mismo día ahí frente a mí, donde le pregunta por la nena, y era la mamá de la chica, o sea, la abuela de Fiorella, la que llamó, y le dice ella que le mandó con una amiga en Encarnación a su hija y que iba a volver en 15 días más o menos. Eso ella dijo, y después dijo que como si fuera que ellos le cuidan o que le quieren o se preocupan por ella, dijo, sí. Refiriéndose eso a la mamá. Y después ella agarra, pasa eso, no sé exacto si fue miércoles o jueves, pero un sábado yo hice mi denuncia porque ella después de eso ya estaba diciendo que yo vendí la criatura. Y cuando eso ella supuestamente le dio directamente a la señora Celia, que y ella fue la que se fue a buscarle, había sido. Pero vos no tenías ningún tipo de contacto con Celia. No le conocía luego a la señora en forma particular. Ahora recién estamos conversando y estamos... ¿Y ella estaba buscando tener una criatura? No, eso yo ya no sé. Yo por eso lo que te digo que solamente puedo hablar por mí. Ajá, sí. Y bueno, y después de que ella desapareció, Fiorella, y ella dijo que yo le vendí, yo vine y hice mi denuncia acá un sábado. Y a mí se me tomó la denuncia. ¿Cómo ella, como mamá, no se le va a tomar una denuncia de desaparición de su hija? Ella dijo que no se le tomó. Sin embargo, a mí, que yo no soy nada de la criatura, sí se me tomó. ¿Y qué denunciaste vos? Y yo vine a decir que ella estaba diciendo por mí que yo vendí la criatura, pero que no tengo nada que ver en eso. Y ella, sin embargo, no vino a denunciar en ese tiempo que su hija desapareció. Después, recién a la semana siguiente, recién ella vino y dijo que desapareció. Vos me mencionaste de que ella tenía una relación sentimental con Silvio. Con Silvio, claro que sí, vivían en pareja. ¿No eran amigos? No, vivían en pareja. Yo les vi en varias oportunidades con besos piquitos en el patio. Eso es... ¿Y llegaron a tener hijos juntos ellos? Y nació Nayeli en ese lapso. La otra hija, la nena que tuvo después de la desaparición. Incluso, o sea que si contás febrero desapareció Fiorella, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en 7 meses ya nació Nayeli. O sea que ella, porque estaba embarazada, ya dio a su hija. O sea que su pareja actual entonces es Silvio. Y ese era en ese momento. Y nació Nayeli. Después, antes de que cumpliera ella 1 año, Nayeli, ella ya le dejó con Silvio a Nayeli, y ella no sé dónde se fue. Mencionaste que supuestamente ella tuvo un primer hijo y que vio también. También, Justin se llama, que yo sepa, ella había dejado también en la casa ajena a Justin. Después se hizo una denuncia, se le llevó en un albergue, y creo que el abuelo paterno estaba pidiendo en ese tiempo la custodia. Ahora no sé qué habrá pasado con esa criatura. Según ¿Dónde está? ¿Cuántos hijos ella supuestamente vio? Y según yo, Justin, que fue el primero, el segundo que fue Nayeli, y segundo fue Fiorella. Y la tercera hija que dejó con Silvio González, que es Nayeli. Y eso, por favor, se puede averiguar con los vecinos del barrio San Patricio. Les van a decir que esa nena vivía con ese señor que supuestamente no es su papá, que vivía con él solos. Y esa nena que por Nayeli te hablo, ella otra vez se iba en mi casa, otra vez compartía con mis nenes. Yo nunca fui la niñera de Fiorella. Eso es lo que quiero, por favor, que se sepa, que nunca le cuidé a esa pequeña, nunca. Ella me pagó porque ella trabajaba para el señor Silvio ahí en la casa. ¿Cómo ella va a decir que me pagaba a mí para su niñera si ella trabajaba ahí con su hija? O sea que el señor Silvio supuestamente era su patrón y a la vez su pareja. Y claro, y vivían ahí, dormían en la misma cama, en una sola habitación tienen. ¿Vos tenés hijos, Soledad? Tengo 3 hijos varones que son todo para mí, sinceramente. Y ¿cómo les tomó esto a ellos? Y no les veo todavía desde ayer que salí a trabajar, y estoy metida en esto, y ojalá y estén bien, ¿verdad? Que no les afecte. Y yo lo que quiero es que se averigüe realmente a la mamá, que se le investigue, que dejen de apuntarme, de señalarme y acusarme de algo que yo no hice, y que investiguen a la mamá. ¿Esto ya sostuviste la fiscalía? Yo sostuve esto desde el principio, incluso cuando la gente de Paravisión se fue hasta la casa donde vivíamos, vieron la casita donde vivía la chica. ¿Cómo ella en esa condición va a pagarme a mí? Y después yo otra vez di mi versión con López, de Canal 9 también. No, un muchacho, López, no sé si me equivoco, Mariano.
también di mi versión, pero yo quiero yo nunca fui su niñera de esa nena. Y también que se sepa y que se escuche y que se sepa de que esa hija que tuvo después de que desapareció Nayeli volvió a dejarle con el Señor. Y esa nena volvió a compartir con mi familia y conmigo. ¿Nayeli de quién sería entonces? Y ese sí ya no sé. O sea, según vos entonces, la mamá de Fiorella no es la primera vez que... No, es la primera vez y no es la mamá abnegada que está diciendo. Ahora, ¿y por qué entonces vos crees, Soledad, de que ella estaba buscando... No, ella nunca buscó a su hija. ¿No? Es la trabajadora social Rocío Villalba la que buscó a su hija. Y porque Rocío Villalba empezó a publicar fotos y empezó a decir las cosas por ella, ahí ella, para defenderse, empezó a dar la cara y empezó a acusarme más a mí. Puede ser que es para defenderse. Claro entonces. que sí, eso es evidente. Yo no tengo contacto con Rocío Villalba, pero me encantaría que sí, es que se puede, es por mí personalmente, que hablen con ella y la escuchen también, la escuchen y les muestren lo que ella tiene, lo que ella investigó en esos 12 meses que ella estuvo detrás del caso. Soledad, ¿cuál es tu principal temor? Lo que más temo es que se aproveche este momento para que se me quite a mi nenes. Esa es la preocupación que yo tengo. Y espero que no pase, ¿verdad? Y que hoy ya pueda estar con ellos. Sí. Te escucha, Amalia. En estos 4 años, ¿ella qué hizo para de alguna u otra manera tratar de limpiar su nombre, si bien desde un principio ella fue la principal sospechosa? Bueno, ¿qué hiciste cuando te enteraste vos de que estaba siendo acusada de ser supuestamente el nexo de la venta de esta menor? Cuando te enteraste, ¿qué hiciste para poder limpiar tu nombre? Vine a la comisaría cuando ella empezó, antes de hacer la denuncia. Pero yo vine a la comisaría a dar mi parte. Fui la primera en denunciar la desaparición de Fiorella. Fui la primera. Yo no soy su mamá y fui la primera y se me tomó la declaración. Y a ella, siendo su madre, ¿cómo no se le va a tomar? Porque ella dice que no se le podía tomar. Después de esa denuncia, ¿qué hiciste? Y después se me llamó, se dijo también, eso también quiero aclarar, se dijo que el fiscal nunca investigó, pero sí investigó, porque a mí se me mandó a llamar 3 veces en la fiscalía para declarar. ¿Aquí de Capiatá? Acá de Capiatá. Villaverde, sí. Villaverde, sí, él me mandó a llamar 3 veces, él se fue hasta mi casa a hacer la investigación, a mirar todo. Después la gente de antisecuestro, cuando se fueron, yo nunca me negué, nunca me escondí. Vos estabas en constante contacto con los investigadores. Y cada vez que podía, y eso también puede ir a la fiscalía a preguntar, cada vez que yo podía y tenía tiempo, yo me iba a la fiscalía a preguntar cómo estaba el caso. Tengo una consulta de estudio. Sí, Diego, te escucho. Judith, hay un dato que sería bueno corroborar. Ella plantea que ella hizo la primera denuncia incluso antes que la madre. ¿En qué comisaría hizo? ¿Y se puede corroborar este dato? ¿Qué dice ella respecto a eso? En esta comisaría sostuvo Diego que hizo la denuncia antes que la madre. ¿Está aquí la denuncia, Soledad? Tiene que estar. En el 2014 tiene que estar. Yo no tengo por mí, pero yo entregué todo eso en la fiscalía. Yo entregué todo eso en la fiscalía. Tengo todo ahí. Inclusive... ¿Cómo vos te enteraste de que te estaban acusando? Y mi vecino que me estaban diciendo que ella estaba diciendo que yo le vendía a su hija. Entonces yo ya vine y cuando me enteré, lo primero que hice fue, no, yo me voy a ir. ¿Y vos le buscaste para hablar a ella? Ella esos días no aparecía más por la casa, pero ella era la que más tendría que estar interesada en hablar conmigo. Si o sea, ella no se fue a pedirte satisfacciones. No, explicaciones, nada. Claro que no, si ella evidentemente, y obviamente ella sabía dónde estaba su nena. Sí, ella fue la que dio. No es la primera, eso es lo que quiero que averigüen, pregunten, por favor. Quiero que se vea eso para que dejen de señalarme, para que dejen de acusarme. Y yo no vendo hijos ajenos, yo no regalo hijos ajenos, yo tengo los míos, tengo sobrinos, no. Si se me investiga, cómo se va a ver mi vida normal, tranquilamente. ¿A qué te dedicas vos, Soledad? Yo soy secretaria de mi hermana en el juzgado. Yo trabajo para mi hermana en particular, yo no soy funcionaria pública como se dijo primero también, se dijo que yo era funcionaria pública. O sea que según vos entonces a Fiorella la agarraron de la casa del patrón de su mamá. Exactamente, no luego ni de mi casa como para que se diga que fui yo. En todo caso a él también se le tiene que investigar, no a mí. A Silvio. Claro, y cuando... También quiero dejar esto para que la ciudadanía piense ustedes mismos.
si supuestamente yo vendí a Fiorella o yo regalé a Fiorella, su mamá no tenía por qué tener corazón de volver a dejar a su hija Nayeli conmigo, ahí al lado mío. O sea, que después de Fiorella volvió a dejar a otra criatura contigo. Sí, no conmigo precisamente, pero al lado mío y compartiendo otra vez con mi hijo, conmigo, comía con nosotros, jugaba con mis nenes. Tengo fotos de todo ese momento de su otra hija jugando ya después de que desapareció Fiorella. Y si es cierto que yo hice eso, ¿cómo ella como mamá va a volver a dejar al lado mío otra nena? Eso sería como que yo voy a volver a hacer algo así, ¿verdad? Y en el momento en que, supongamos, señora, usted llega del trabajo, no le encuentra a su hijo o hija, o sea, que es la lógica, no hay que pensar nomás qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscarle desde el primer instante, porque yo como mamá voy a hacer algo así. Porque tengo 3 y están conmigo los 3 desde que nacieron. 6 días después, supuestamente. Yo no sé cuántos días tardó, pero yo hice, no recuerdo exacto qué día fue, si fue el miércoles o jueves, ¿verdad? Pero yo hice mi denuncia un 5 o 6 de febrero, pero fue un sábado, eso recuerdo bien que fue un sábado a la mañana, que vine hasta la comisaría a hacer mi Pero denuncia. ella no había hecho todavía la suya. No, ella supuestamente dijo que no le querían tomar la declaración a la comisaría. Sí. Eso pues también pónganse a pensar, si yo siendo una extraña para la nena me tomaron la declaración, la denuncia quiero decir, porque a ella no siendo mamá. Y podemos buscar también, por supuesto, a Amalia Diego, esa denuncia que ella sostiene que realizó aquí en la comisaría Capiatá en esa época. Sí, sería muy importante, probablemente van a tener en los archivos. Ahora me gustaría también intentar hablar con la señora Celia. Ella me explicaba de que para ella va a ser muy difícil probablemente a partir de ahora, teniendo en cuenta que la niña creció con ella, hasta el momento ella no habló con nadie, ¿verdad? Pero me gustaría, por supuesto, acceder a su versión a ver si es que ella me quiere hablar. Señora Celia, ¿podíamos hablar contigo al igual que Soledad? Contarnos un poco el día a día que vivías con esta menor, con Fiorella. ¿Puede ser, señora Celia? Vamos a respetar no mostrar tu rostro, por supuesto, ¿no? Bueno, de todos modos ella está dialogando con nosotros detrás de cámara, sin embargo, frente a ella se resiste. Vamos a respetar, por supuesto, esto, pero sería muy importante, por supuesto, también para ver todas las aristas, Amalia Diego, ver esa denuncia que esta señora Soledad realizó supuestamente en aquella época cuando ya estaba siendo acusada de haber vendido a la hija de esta mujer. La pareja de Celia, ¿pudiste hablar con él, Judith? Eusebio. Tengo entendido que está por acá, pero él tampoco quiere hablar, exactamente. Sí. Claro, porque al final ellos estuvieron 4 años con la pequeña Fiorella y creo que prácticamente adquiere uso de razón, la pequeña niña, me refiero a ella, adquiere uso de razón ya con la familia que va creando por parte de Eusebio y por parte de doña Celia, ¿verdad? Indudablemente va a ser muy difícil también para ella porque vio como a sus padres a estas dos personas, ¿verdad? Claro, vos te imaginás lo que ha de estar pasando por la cabeza de esta pobre criatura, que de estar en una familia, ir a la escuela, los chicos crean una rutina, se les crea una rutina, después pasar el día posiblemente en un albergue, no podemos confirmar exactamente dónde pasó la noche o dónde está actualmente, pero nos basamos en supuestos, ¿verdad? Es preocupante también eso, Judith. Y a mí como mamá me mueve muchísimo, ¿verdad? Si bien no es por justificar, ¿verdad? Pero la forma en la cual hayan tenido tenido en el sentido de poder adquirirla a Fiorella, estos padres adoptivos, igualmente les ha de estar movilizando mucho esta situación internamente a ellos, ¿verdad? Hay que entender también eso. ¿Cuántas mujeres hay que no pueden tener hijos en medio de su desesperación? Buscan las alternativas. ¿Y por qué digo buscan las alternativas? Porque en este país de la burocracia adoptar un chico es prácticamente imposible. Claro, y por los medios legales, ¿verdad? Nos lleva a otro elemento que ya ha saltado en estos días, después de conocerse el caso Fiorella, la debilidad de las instituciones y de las legislaciones, ¿verdad? Que establecen la identidad de la criatura. Estoy en compañía del comisario. Sí.
Sí, por ahí podemos preguntarle un poco si existe esa posibilidad de buscar también esa denuncia. Sería muy importante preguntarle, comisario. La señora Soledad sostiene que más o menos allá por los 2014 hizo una denuncia acá en la comisaría octava. ¿Eso se podría tratar de encontrar? ¿Tendrían ustedes los archivos? Sí, efectivamente. Vamos a tener en cuenta que esta comisaría estuvo en refacción. Antes que comisarios que me han precedido ahora han guardado el archivo, pero estamos en esa etapa, en búsqueda de la denuncia correspondiente que había hecho. En la búsqueda de esa denuncia. Estamos en esa búsqueda, pero de todo modo estamos también enviando una nota también respecto a eso en el sistema informático y en archivos de la policía que estamos teniendo, pero nuestro archivo data del 2014 nada más. Porque si no lo tienen acá, seguramente en la base de datos sí o sí va a estar. Estamos en esa búsqueda. Bueno, ¿a qué hora tienen previsto ustedes trasladar a estas personas a la Fiscalía, comisario? El Ministerio Público está previsto el llamado de estas 3 personas para las 8:30 más tarde. Van a estar cumpliendo con eso seguramente a rajatabla. Vamos a estar esperando nosotros también, por supuesto. Gracias, comisario Diego Amalia, ya que tenemos entendido que hoy probablemente ya se podría hablar acerca de una imputación, teniendo en cuenta que ayer ellos ya se presentaron a la Fiscalía, pero para dar su testimonio, para también un reconocimiento, para identificarse, esos protocolos que normalmente se hacen en este tipo de casos, y ya hoy estarían presentándose para ser indagados. Sí, gracias Judith. Vamos a estar pendientes a lo que pueda surgir desde la comisaría. Vamos a estar pendientes también de eso que mencionás, la imputación que da el puntapié inicial al proceso de todo esto. Estamos hablando jurídicamente de lo que ha significado la tenencia ilegal de esta criatura. Después se le va a buscar probablemente, claro, la figura penal que corresponda respecto a la tenencia y también todos esos elementos que se fueron dando, como bien insistimos sobre esto, darle una nueva identidad a la criatura, porque eso fue lo que ocurrió. Ella ya tenía una identidad con su madre biológica, después independientemente a cómo se dio todo eso, darle otra y nueva identidad, irse a otro país, volver. Judith, ¿te escucho? Sí. No, incluso le consulté eso a la señora Celia, quien me contestó que supuestamente la madre le dio a la niña pero sin ningún tipo de documentación. Y es por eso de que ellos supuestamente tuvieron que ingeniarse para poder registrar a la niña y solamente tenían la información de que se llamaba Fiorella, y es por eso que mantuvieron ese nombre, pero que por supuesto le agregaron Sadi y así como también el apellido, en este caso del hombre, que de la pareja, ¿verdad?, quien lleva justamente sus 2 apellidos. Sí, Judith, ingeniarse, permitirle a Violeta también que habilitarle, Ana, ¿sabes por qué? Sobre ese punto nomás, Judy, quiero decir lo siguiente: ingeniarse es un decir, porque la vulnerabilidad de la legislación con respecto a la identidad de una criatura recién nacida demuestra ahora que cualquier persona va con un testigo y puede testimoniar, entre comillas, que nació una criatura en su poder, ¿verdad? Eso porque la ley se crea en base a la necesidad. Violeta te va a explicar por qué hay una modificación, Violeta. Sí, la ley 331-56 del año 2006 es la que modifica los artículos 51 y 55. Esto lo hablábamos ayer con Judith y ella me pasaba el dato, y a partir de ahí nosotros hacíamos también ya la entrevista con la asesora jurídica del Registro Civil, que es la doctora Carmen Campos, y ella explicaba muy bien. La falencia en sí no está dentro de la institución del registro civil. ¿Por qué? Porque esta ley permite que un papá, una mamá soltero, ¿verdad?, valga esa aclaración, no una persona casada. Porque cuando vas casado puede ir mamá o papá con libreta de familia y se incluyen los datos de la mamá o el papá, el que no esté presente. En el caso de que sea un hijo extramatrimonial y que no haya existido una asistencia médica, es decir, nació en la casa, en una partera chaé, como se conoce popularmente, en ese caso puede asistir el papá o la mamá y lo acompañan 2 testigos, ¿verdad? Está también un vecino, puede ser, pero una persona que trabaja en tu casa. Tiene que ser alguien que viva en la localidad. De preferencia un familiar, pero si no se acepta, un vecino. Que viva al lado de tu casa, por ejemplo, que pueda testimoniar en realidad, y hasta poder fingir también, Violeta, porque no se puede corroborar eso. Claro, y si es tu vecino, que uno incluso le puede pagar al vecino, y cuál es el inconveniente, porque la ley pues establece muy claramente cuáles son los requisitos para ser testigo. Y si vos no cumplís todos esos requisitos, no hay ningún impedimento legal para que vos
puedas ser un testigo y puedas testificar, entre comillas, que esa criatura nació en tal lugar, en tal fecha, etcétera, etcétera. Y es allí donde se vuelve, digamos que vulnerable. Y la legislación tiene muchos baches, como estábamos hablando ya con Amalia, porque se hizo tratando de preservar, digamos, la identidad o darle una identidad a estas criaturas que nacen en situaciones un poco complicadas. ¿Por qué? Porque si la mamá soltera quiere inscribir a la criatura y el papá no lo quiere reconocer, entonces la mamá con 2 testigos puede ir a reconocer y a darle una identidad a esa niña o a ese niño, y que no se incluyan los datos del papá. Y esto es lo que pasó en San Pedro, porque el papá va solo con los 2 testigos. Entonces no se incluye el dato de la mamá, porque digamos que se asume que la mamá no quiere ninguna relación con la criatura. O sea que no es que se fraguó un documento que es el certificado de nacido vivo y ahí se le da el origen a una nueva identidad. No se dio de esa manera. No, el documento es válido, es legal, y eso nos decía la doctora. La información es la que va a tener que comprobar la fiscalía si es real o es falsa, ¿verdad? Y otra de las preguntas que teníamos nosotros era, ¿cuál partida de nacimiento es finalmente la que vale? Si es la primera o es la segunda. El registro civil no tiene la potestad de juzgar o cancelar una de las 2 actas de nacimiento antes de que la fiscalía investigue y diga, estos son los datos falsos, esta es la que se cancela. Judith, para ir cerrando la idea, a ver, aguardamos esta mañana imputación y bueno, ¿a dónde irían las personas detenidas, no? Sí, nada más para acotar con respecto a lo que está mencionando Violeta, que incluso si es que no se deroga esta ley o si de por ahí no se hace algún ajuste, se podría utilizar como una alternativa a la adopción. O sea que mucha gente ya nada más seguiría este tipo de trámite en vez de realizar los trámites de adopción correspondientes, lo que se podría haber hecho en este caso si es que verdaderamente la madre dio por voluntad propia a esta familia. ¿Por qué no recurrieron al trámite de adopción como corresponde, siendo que estos casos con menores son demasiado delicados? Totalmente, totalmente. Estamos pendientes de lo que pueda surgir de la comisaría que estaba Judith. Muchas gracias. Completo el reporte desde ahí, muy amable. Muy bien. Y tenemos la nota, Amalia, también de lo que decía la mamá de la pequeña Fiorella. Cuando decimos mamá, decimos la mamá biológica. Elisa, que hace la denuncia en el 2014 y la recupera ayer a su pequeña hija. Escuchamos.